Hermanos, Dios los bendiga. Queremos compartir la palabra junto a mi esposa, junto a mi hija Eli. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Y queríamos compartir esta palabra que es muy conocida, que a muchos quizás de ustedes esta palabra aún la tiene de memoria, pero queríamos recordarles cuánto amor tuvo el Señor por cada uno de nosotros, ¿no? Que dio a su único Hijo, dice, para morir por nuestros pecados y para darnos salvación. Y queríamos compartir esta palabra con ustedes y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes que está escuchando en este día. Ahora mi esposo va a orar agradeciéndole al Señor por esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has dado tu vida, Señor, por los otros, Señor, por cada uno de los otros, Padre Celestial. Yo te doy muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queríamos recordarte esto, no lo olvides. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso, y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros, y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarles, hablar de cada una, pero su número es incontable. Salmo 40, del 1 al 5.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
Señor. Buen día, hermanos. Ahora los invito a que todos juntos tengamos este tiempo de oración. A veces hay palabras que de tanto decirlas pierden el significado, frases, expresiones. Y una de esas expresiones que a veces pierden el significado de tanto que la decimos en nuestro hablar con algunos hermanos en la fe, a veces del mismo púlpito, a veces charlando con alguien en algún devocional o hasta en prédicas que escuchamos, es la palabra agradar a Dios. Es una palabra que tantas veces decimos porque nosotros queremos agradar a Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, de agradar a Dios, y vamos nuevamente al libro de Colosenses, capítulo 3, habíamos dejado la semana pasada, y hoy vamos a hablar acerca de agradar a Dios, pero a la forma de Dios, porque nosotros siempre tenemos que saber que Dios tiene sus formas, y a veces las formas que tiene el hombre no tienen que ver con las formas que tiene Dios, y hoy vamos a hablar de agradar a Dios. Así que buscad el capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y yo te decía que a veces, de tanto que decimos una palabra, una frase, una expresión, una oración, pierde su significado. Y a veces podemos decir, muchas veces la palabra agradar a Dios, pero también podríamos hacer la pregunta, ¿qué es agradar a Dios? Y creo que una de las formas más fáciles de darse cuenta que es agradar a Dios es en nuestras experiencias como hijos o como padres. En el caso de que seas padre o mamá o papá, te vas a dar cuenta que agradar a alguien tiene dos puntos muy importantes. Cuando un hijo tuyo quiere agradarte, seguramente que lo que va a hacer es acercarse a vos, acercarse a mí, en el caso de mi hija o en el caso de tus hijos, van a acercarse a vos y van a tratar de darte un abrazo, van a tratar de hacer las compras con vos, ayudarte a cortar el pasto, a lavar los platos, porque te van a estar agradando, van a querer estar cerca tuyo. Y por otro lado van a alejarse de las cosas que a vos no te gustan.
de no decir malas cosas, de no hacer lo que vos sabés que no le gusta que hagan. Entonces el hecho de agradarte tiene que ver con esas dos cosas, y es fácil entenderlo, esa relación de padre e hijo, porque bueno, quizás vos hoy te toca ser padre, pero también sos hijo, y en algún momento fuiste un hijo más chico, y también para agradar a tu papá o a tu mamá lo hacías de la misma manera. Te acercabas a ellos, tratabas de tener una buena relación con ellos, y por otro lado te alejabas de las cosas que a ellos no les gustaban. Bueno, creo que la forma de entender el agradar a Dios bíblicamente, y un poco lo que vamos a ver a través de su palabra, tiene que ver con estas dos cosas, y es una enseñanza de la vida natural, pero también lo podemos tener en nuestra vida espiritual, que tiene que ver con acercarnos a Dios, que eso es lo que venimos viendo. ¿Recuerdan de la palabra que utiliza Pablo muchas veces? Lo vimos la semana pasada, acerca de cómo vivir una vida espiritual más plena en Cristo, con Cristo, metidos en Cristo. Cristo es la solución para agradar a Dios, o sea que cuando más nos acercamos a Cristo, eso ya lo habíamos visto, más podemos agradar a Dios. Pero hoy vamos a ver la otra parte también de agradar a Dios, que es la de alejarnos de aquellas cosas que a Él no le agrada, y vamos a tratar de ver dos principios, porque esto parece sencillo, pero la palabra muchas veces lo que hace es nos dan esos principios, el Espíritu Santo mismo nos habla y nos dice la forma que tenemos nosotros de agradarlo a la forma que Dios quiere, y no la forma que nosotros muchas veces interpretamos. Así que vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, vamos a leer todos los versículos, y después vamos a ir entrando en dos cuestiones bastante interesantes. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, en nosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Amén. Hasta acá la palabra en esta mañana que nos vamos a enfocar. Yo te pido que les prestes atención. Si en algún momento podés pegarle una relectura de este pasaje, porque tiene un montón de riquezas para el poco tiempo que tenemos para poder abarcarla. Lo primero que nosotros vamos a ver es que para agradar a Dios tenemos que alejarnos de lo que acá Pablo llama la vieja vida. Vamos a mirar algo que es bastante interesante. Nosotros habíamos visto la semana pasada que le está hablando acá a cristianos, no está hablando a personas que no habían sido nacidos de nuevo, y le dice: si ustedes ya resucitaron con Cristo, ahora ustedes tienen que comportarse de esa manera. Y dice, el versículo 5 dice: hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Vieron que estas son cuestiones terrenales, hablábamos la semana pasada de eso, esa diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Esa va a ser el primer conjunto de pecados que la Biblia habla, porque nosotros vemos en el pasaje que hay tres conjuntos de pecados diferentes. Ese es el primero, del versículo 5. Ahora fíjese lo que dice el versículo 8, otro conjunto de pecados. Haced, pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Segundo grupo de pecados. Y el tercero está en el versículo 11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Algunos han llegado a la conclusión, y me parece bastante interesante eso, de que acá está hablando de tres listas de pecados diferentes. Una de los pecados que hacemos, y eso está en el versículo 5, esa primera lista: pasiones, fornicación, malos deseos, avaricia, pecados de los que hacemos. Otros pecados de los que decimos con nuestra boca, y ahí tiene que ver con el enojo, las blasfemias, las palabras deshonestas, que está en el versículo 8. Y el tercero, pecados de aquellas cosas íntimas que somos, que por ahí a veces traen división, entre orgullo, entre creernos más que otros,
Por eso en el versículo 11 dice: no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita. Ahí está hablando de personas que quizás hacían diferencias con otros por ser bárbaros, por no ser cultos o por no tener un mismo trasfondo cultural. Entonces habla de 3 listas de pecados: lo que hacemos, lo que decimos y lo que íntimamente tenemos y que somos y que nos hace diferenciar con los otros. 3 listas de pecados. Ahora vamos a notar una cosa. Lo primero que podemos notar para nuestro beneficio y nuestro estudio de la palabra en este texto, en el versículo 7 dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pablo está dando por sentado que por más de que estos cristianos muchas veces caían en esos pecados y muchas veces tenían ciertas características de estos pecados, porque si no, no los iba a estar confrontando, él estaba diciendo que ellos habían vivido en otro mundo, reconocían que aquellos verdaderos cristianos que estaban en Colosas habían nacido de nuevo. Porque ustedes se recuerden que un verdadero cristiano, hermanos, puede llegar a pecar porque pelea con su naturaleza todos los días. Tenemos un resabio de nuestra antigua naturaleza. Por más de que Cristo ya tomó posesión de nuestro corazón, todavía hay viejas partes de nuestra naturaleza que quiere salir. Entonces vamos a ver 2 cosas muy interesantes acerca de cómo agradar a Dios, ¿sí? Con esa primera acepción que vimos, recuerden. Ese hijo que se acerca al Padre primero, nosotros habíamos visto de acercarnos a Cristo, pero en esa que vamos a ver hoy es de alejarnos de las cosas que no le agradan a Dios en las formas que Él quiere. El primer punto es bien interesante y está en el versículo 5, nuevamente volvemos, dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me llama la atención esta palabra que aparece acá como idolatría. Pablo va a decir que los pecados que tenían ellos era parte de idolatría, que ellos habían hecho un altar en su corazón acerca de esos pecados. Y yo sé que vos que estás ahí en tu casa y muchas veces pensando rápido, mucha de la gente que podemos hablarle, no va a asociar el pecado con la idolatría, porque la idolatría va asociada rápidamente a algún altar, a algún dios pagano, a alguna estatua. La idolatría va rápidamente. Pero la Biblia tiene un concepto de la idolatría mucho más profundo. La idolatría son todas aquellas cosas que nos dan seguridad, son todas aquellas cosas que nos dan placer, son todas aquellas cosas a los cuales si no las tenemos sentimos que nos morimos y nos desplomamos, que no son Dios. Ese es el concepto de idolatría. Son esas cosas a las que buscamos, en las que buscamos satisfacción, ¿sí? Pero que realmente no son Dios. Y son cosas que a veces esencialmente pueden parecer muy pecaminosas, pero que algunas a veces parecerían que no, pero que sin embargo muchas veces nuestro corazón está amparado en ellos. No se olviden que cuando en el Antiguo Testamento o en la Biblia se habla de un ídolo, que es donde la gente rendía su corazón, ¿sí? Eran personas o eran ídolos o imagen donde la gente ponía su confianza. Bueno, en los tiempos en los cuales vivimos, hermanos, ya no hay muchos ídolos. Si bien usted se puede imaginar alguno, alguna estatua, pero hoy la sociedad moderna en la que vivimos y las que somos tentados nosotros es de inclinar nuestro corazón a otros seres idolátricos de estos tiempos. Llámese el dinero, llámese el hecho de la apariencia, de sentirse bien, llámese hoy en estos tiempos las comodidades y tantas cosas a los cuales hoy la sociedad de hoy se arrodilla. Cosas que esencialmente, como veníamos viendo, no están mal, no son pecaminosas, pero cuando eso cubre o toma el lugar de Dios, se genera un problema en nuestra vida. ¿Sí? Y hay un montón de cosas buenas que pueden llegar a ser ídolos en nuestro corazón. Una relación amorosa, aún nuestra familia, aún, como decía un pastor en estos días, el ministerio mismo puede ser un ídolo cuando nuestra satisfacción está ahí y no verdaderamente en Dios. Decía un hombre en estos días que lo escuchaba, muy interesante, decía que si realmente queremos saber qué es lo que gobierna nuestros corazones, tenemos que pensar en cuáles son nuestras pesadillas. Porque aquellas cosas que nos desvelan, las que soñamos y que nos dan miedo, quizás están mostrando que nuestros corazones están rendidos a esos ídolos. Tanta gente que no puede dormir de noche por cuestiones de dinero, bueno, tendrá que ver esa persona, ¿sí? Dónde está su corazón también. Y la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. O sea que si yo confío en el Señor, realmente mi corazón no va a estar abocado
a esos ídolos en donde yo pongo mi confianza. Y no me quiero alejar mucho, la idea no eran los ídolos, sino que era el pecado y cómo alejarse de él. Pero llama la atención que Pablo deja ver que todo pecado siempre hay una raíz de idolatría atrás. En todos. Fíjense, dice, hagan morir lo terrenal, fornicación, bueno, el ídolo del sexo en estos días, de la gente que busca placeres, ¿sí? en el sexo, que bien planteado en el marco del matrimonio no está mal, fue algo que Dios lo hizo para el disfrute de los hombres y de las mujeres, pero la sociedad de estos días le rinde placer al culto terrenal de la sexualidad. Y acá habla de la fornicación, habla de las impurezas, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia, y dice, es idolatría. Entonces, cada vez que hay un pecado que gobierna, hermanos, nuestros corazones, y estamos hablando en el marco, recuerden, de agradar a Dios, tenemos que mirar muy profundamente, como hacía el salmista, observar su corazón y ver qué raíz hay en ese pecado que estamos cometiendo. Y hacer lo próximo que viene. Una vez que nosotros, por medio de meditar en el Espíritu Santo, vemos de dónde viene la raíz de ese pecado, cualquiera sea, y de los que van a venir después también, de los que sean de blasfemias, de enojarse, de las palabras deshonestas, o ya sea de los del versículo 11, en donde hay división y tantas cosas. Primero lo que tenemos que ver es cuál es la raíz de todo eso, ¿sí? ¿Por qué realmente nosotros respondemos a ese pecado? Tenemos que encontrar la raíz de todo eso. A veces la raíz puede estar en el orgullo, a veces las raíces pueden estar en un corazón no satisfecho por Dios. Y una vez que encontramos la raíz de todo eso, ¿saben lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Sencillamente apuntarles y matarlos. Miren lo que dice el primer versículo, dice, hagan pues morir lo terrenal. Si nosotros queremos agradar a Dios, ¿sí? Lo que tenemos que hacer cada día con nuestro pecado es matarlo. Es que el pecado muera. Ya te digo, para que no te frustres y para que no pongas una vara demasiado alta, es que no vas a poder matar tu pecado en todas las dimensiones, porque la perfección la vamos a alcanzar el día que estemos con el Señor. Pero es una responsabilidad cristiana y todos tenemos una responsabilidad cristiana, y este es el sello de los que verdaderamente son salvos, que los que son de Cristo realmente van a querer batallar todos los días con sus pecados. Yo con esto no le digo que todos los días lo van a vencer. Muchas veces va a haber parte de la naturaleza que va a querer rebelarse en contra de la santidad de Dios. Pero la marca de un verdadero cristiano es que siempre batalla en contra de sus pecados. Lo que hace primero es los examina, mira realmente cuál es la raíz y busca matarlo, hacer morir lo terrenal. Y ustedes saben que para matar algo, como le decía antes, ¿sí? Uno tiene que divisar realmente dónde está la raíz, dónde está el problema, ¿sí? Y me encanta el lenguaje de hacer morir, ¿sí? Porque habla de matar algo. Pensaba en algunas cosas que a veces hacemos. No me quería ir al ejemplo de la caza o de aquella persona que va y caza un animal, porque nunca tuve esa experiencia, porque no conozco mucha gente tampoco que sale a cazar, pero voy a hablar de una más doméstica, que pasa la noche cuando estamos durmiendo y de pronto un mosquito empieza a hacer el famoso ruido ese que nos saca tanto de las casillas y que empieza a rondar en nuestra cabeza, y prendemos la luz. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para matar ese mosquito? Bueno, primero divisarlo, ver dónde está, porque si no vamos a empezar a pegarle chancletazos al aire, y esa no es la idea es matarlo. Pero una vez que lo divisamos dónde está, en la mesita de luz, arriba de las sábanas, en algún mueble, una vez que lo divisamos, ahí buscamos darle el golpe certero y matarlo. De la misma manera tiene que ser con nuestro pecado. Debemos divisar dónde está, debemos mirar dónde está la raíz de todo eso, ¿sí? Y buscar matarlo, pero no con nuestras fuerzas, y ahora vamos a hablar de eso. Por eso siempre debe haber un análisis sincero, hermanos. El verdadero cristiano se sienta delante de la palabra, que es el espejo, y en oración trata de buscar realmente la raíz de su pecado. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Es orgullo? ¿Es falta de contentamiento en Dios? ¿Es falta de confianza? ¿Falta de fe? ¿Dónde está? Lo busco y busco matarlo, pero no lo hagas con tu propia fuerza, porque si no vas a estar muy complicado. Mirá lo que dice la palabra. De hecho, a la forma de Dios, miren qué bueno que es Dios, porque Dios, a la forma de Dios nosotros tenemos que agradarlo. ¿Cómo? Alejándonos de nuestros pecados, matando nuestros pecados. Pero ¿cómo? Con la misma gracia y la ayuda que da Él.
Romanos capítulo 8. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Versículo 13. Dice algo bastante interesante acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense lo que dice. Dice, si viven por la obra de la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, o sea, los pecados. ¿Cómo las tenemos que hacer morir? ¿Por nosotros mismos? ¿Con reglas de legalismo, como decían esos falsos maestros que estaban en Colosas? No, por medio del Espíritu debemos hacer morir. Debemos hacer morir por medio del Espíritu. Es el Señor ayudándolo. A veces esto parece que es tan fácil, hermano, pero pensá una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que divisaste un pecado en tu corazón y le pediste sinceramente en humildad que Dios te ayude? ¿Cuándo fue la última vez? Esta semana analizaba, alguna persona me dijo, y seguramente va a estar escuchando esto y se va a estar riendo porque es una persona que estuvimos hablando esta semana, y me decía, le pedí ayuda al Señor para dejar de comer. Me decía, le pedí ayuda y el Señor me sacó el hambre. Decía, y momentos que antes comía desordenadamente, ahora no estoy comiendo. Y quizás esa persona, o yo pensaba, esa persona no lo había hecho antes, y me gozaba tanto. Porque es así, hermanos. Esas cosas que a veces no podemos dominar, lo tenemos que hacer con la ayuda del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente te postraste y dijiste, quiero matar este pecado, pero con la ayuda del Señor? Es la forma en la que se hace, por medio del Espíritu. No por nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu. Por eso la oración del Padre Nuestro es una oración diaria para todos los días, que dice Padre Nuestro, pero después dice, no nos metas en la tentación, líbranos del maligno. Y muchas veces no hacemos, porque vencemos a nuestros pecados por medio del Espíritu. Así que, ¿cómo agradamos a nuestro Dios? Alejándonos de las cosas que a Él no le agrada, pero perspicazmente, de una manera espiritual, divisando el ídolo que hay en nuestro corazón, nuestros pecados, viendo la raíz, el porqué, analizando por medio del Espíritu y después buscar matarla. Matar quiere decir tomar, acá dice haced morir, es una decisión drástica, hermanos. Matar nuestro pecado. Y tenemos que tomarlas drásticamente porque el pecado es serio. Con el pecado no se juega, es serio. Por eso Jesucristo dijo, hablando en esa hipérbole, hablando de una manera bastante fuerte, dijo, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo te es ocasión de caer, cortátelo. El Señor no estaba hablando acá de una solución de ascetismo, o sea, de lastimar el cuerpo en contra de nuestro pecado. No estaba hablando de lo importante y lo serio que es el pecado y de las decisiones drásticas que hay que tomar. Eso es matar el pecado. A veces matar el pecado quiere decir no mirar una película, no seguir mirando una serie muchas veces. A veces matar el pecado quiere decir no ir a un lugar donde no tengo que ir, no tomar algo que sé que no tengo que tomar, no estar en una conversación que sé que no tengo que estar, o no juntarme con quien sé que no me tengo que juntar. Tomar una decisión drástica en contra del pecado. Haced morir el pecado en ustedes. Es lo primero que tenemos que hacer. Esa es la parte que nos toca a nosotros. El Señor nos santifica cada día, pero acá es donde entra nosotros como hombres y como mujeres. Cada día analizamos y hacemos morir el pecado en nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo que tenemos que hacer es bien interesante. El versículo 17 dice que nosotros anduvimos en otro tiempo. Y en el versículo 10 dice, y revestíos del nuevo hombre, acá está hablando de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, revístanse. O como dice el mismo Colosense más adelante, vístanse de Cristo. Bueno, ¿qué tienes que hacer cada día para vencer, ¿sí?, tus tentaciones, tus pecados, aquellas cosas que a Dios no les agrada, para buscar agradar más a Dios? En primer lugar es matar, tomar decisiones drásticas, mirar profundamente cuál es la raíz de cada pecado y buscar matarlo. Y en segundo lugar es cada día revestirte de Cristo, es vestirte de Cristo. Y esta es una imagen también práctica que utiliza Pablo, ¿sí? Todos conocemos qué es vestirnos. A la mañana te levantaste a mirar esta reunión hoy con tu familia y tuviste que hacer algo tan sencillo como vestirte. Cada mañana, hermanos, nos tenemos que vestir de Cristo, todos los días.
Y esto lo escuchamos tantas veces que también a veces pierde el sentido, el hecho de decir, sí, me tengo que vestir de Cristo. No, es importantísimo. Esto nosotros no nos vestimos una vez en la semana y después no nos vestimos más. Todos los días nos tenemos que vestir de Cristo. Es un acto consciente. Es cada mañana levantarnos y decirnos, tengo que ponerme, ¿sí? Tengo que ser igual a mi Señor. Los frutos del Espíritu Santo, la paz, el gozo, la mansedumbre, tienen que ser parte de mis vestimentas, porque así era Cristo. Y yo me tengo que vestir todos los días. Hermanos, el acto de vestirnos, vuelvo cada mañana, no es un acto que lo hagamos a la ligera. Es un acto que lo hacemos conscientemente, pensando. ¿Sí? Vos no agarrás y abrís el placar si hace frío, si hace 5 grados bajo cero, o si hace 30 grados, 40 grados de calor. Vos no agarrás y abrís el placar y metés la mano y sacás lo primero que ves y te pones. No, porque el acto de vestirnos es un acto consciente. Miramos cómo va a estar el clima, cómo nos vamos a levantar, nos ponemos una ropa de acorde a donde tenemos que ir. No es la misma ropa que usás para ir a la iglesia que es para ir al trabajo. No es la misma ropa que usás para una entrevista que para comer un asado con la familia. No es la misma ropa la que usás. El acto de vestirnos es un acto consciente. Y vestirnos de Cristo también es un acto consciente que lleva tiempo. Y así como nos vestimos a la mañana para salir, de la misma manera nos tenemos que vestir de Cristo. ¿Cómo buscamos agradar a Dios? Revistiéndonos de Cristo todos los días. Es así donde nosotros afrontamos los pecados de nuestras pasiones, de lo que decimos, como dice ahí, las palabras deshonestas, las blasfemias, la malicia, las divisiones, querernos sentir superiores a los otros, es vistiéndonos de Cristo. Es tomando ese tiempo a la mañana, con el café, en oración, orando, viendo cómo es el Señor, qué es lo que el Señor quiere para mí. Y de esa manera yo voy a salir en mi mañana vestido de Cristo. Te vas a dar cuenta al terminar el día, que muchas de las cosas por las cuales te arrepentís a la noche cuando te vas a dormir, que hiciste en el día, que te traen tristeza, responden al hecho a que en esa mañana que hiciste eso, no te vestiste de Cristo. ¿Sí? No tomaste ese tiempo consciente para decir, lo que la palabra me habla de Cristo es lo que yo quiero para mi vida en este día, para poder agradar a Dios. Bien, hermanos, creo que tomamos bastante tiempo, el tiempo suficiente en un pasaje tan extenso, pero yo creo que si realmente sos del Señor y si el Espíritu de Dios habita en vos, lo que vamos a querer hacer es agradar a nuestro Señor. Vamos a pelear con un montón de cosas. Nos vamos a sentir frustrados a veces porque este es un camino hacia la santidad. Pero vamos a pelear, esa es la distinción de un hijo de Dios, que pelea por su pecado. ¿Qué te recomiendo en esta mañana? Lo mismo que Pablo a los Colosenses. Busca internamente aquellas cosas que sabes que hoy no le están agradando a Dios. En oración, en estos días, tomate un tiempo para meditar en ellas. ¿Sí? Buscar, ver dónde están profundamente y pegarle un golpe artero por medio del Espíritu Santo, pedirle ayuda al Señor para que mueran y para que en el altar de tu corazón solamente esté el Señor. Y segundo, una vez que haces eso, cada mañana revestite de Cristo. Vestite de Cristo. Porque si no lo haces, vas a terminar el día como un hijo frustrado. Pero si cada mañana te revestís de Cristo, pensando conscientemente en Él, buscándolo a Él, sí te vas a dar cuenta cómo esa justicia y esa rectitud de Cristo te acompañan en cada momento. Y va a haber actitudes que vos vas a decir, ¿cómo puede ser que ahora responda de esta manera? Sencillamente, no son tus ropas, son las del Señor. Padre amado, te doy gracias. Gracias por este tiempo que tenemos. Gracias por tu palabra, que es tan viva y eficaz y hoy en esta mañana nos exhorta y nos ayuda. Te pido que ayudes a mis hermanos. Yo estoy seguro de algo. Yo predico con seguridad este mensaje porque sé algo. Que los que son de Cristo y los que tienen tu Espíritu Santo van a buscar agradarte. Y aquellos que te agradan pasan por el valle de la frustración, de tener miedo por sus propios pecados, pero hay un espíritu diferente en ellos que hace que sea más fuerte el hecho de pelear. Y a mis hermanos que hoy están peleando para agradarte, yo te pido que les des las fuerzas, primeramente para matar su pecado y segundo para que cada mañana se puedan vestir de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos caminar cada hora de nuestras vidas con tu justicia y rectitud y no con la nuestra propia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.